Hola, les voy a contar y mostrar los diferentes tipos de camarote en los cuales viví estos 4 años. Primero que nada les cuento que la mayoría de las cabinas de los tripulantes están en el piso 1 y 2 del barco. Después del piso 3 para arriba ya son mayoría de cabinas de pasajeros y áreas de pasajeros. Cuando ustedes ven un barco de afuera, la primera fila de ventanas que se ve, que son chiquititas, se llaman portholes y son así. Todas esas ventanas son de cabinas o áreas de tripulantes. Ahora, cuando se imaginan el piso 2, sí, hay cabinas con ventanas, pero en el interior hay un montón de otras cabinas que no tienen ventana. Al igual que en el piso 1, porque ya está al nivel del mar. Entonces no puede haber ventanas y el barco a lo largo está separado en compartimentos independientes, cosa de que Dios no quiera, si llegase a entrar agua, se inundaría solo un compartimento y no llegaría el agua al siguiente. Yo cuando vivía en el piso 1, para llegar a mi cabina tenía que ir por el piso 2 y encontrar la entrada y escalera correcta para mi compartimento. Y ahí era muy importante agarrar la correcta porque si agarraba otra escalera no iba a poder encontrar mi cabina. Por eso es muy normal perderse al principio del contrato. Ahora lo interesante, ¿cómo son las cabinas? Esta es la típica cabina que normalmente es compartida de 2 personas. Sé que en algunos barcos se comparte de a más personas, como 4 o 6, pero yo nunca vi eso. Siempre que compartí fue con solo una persona. ¿Y qué hay en la cabina? Hay 2 camas que tienen cortina y adentro también tenés una luz y una pequeña mesita para tener también tu espacio íntimo ahí. Después hay mesa, 2 sillas, estantes. También hay un placar que es mitad para cada persona de la habitación. Hay 2 cajas fuertes, un televisor, un teléfono, que el teléfono es el número de tu cabina y así nos podemos llamar entre nosotros y comunicarnos. También hay cajones y hay una puertita que no parece, pero adentro tiene una heladita chiquitita. Pues también en la cabina hay una puerta con un espejo de cuerpo entero que si la abrís está el baño. Y el baño es el espacio justo y necesario para una ducha, un inodoro y un lavamanos. También hay un botiquín con espejo, pero es el espacio justo para eso. A mí me viene bien, pero si alguien es muy grande y alto, quizás le puede quedar medio chico. Otra de las cosas que hay en las cabinas son chalecos salvavidas. Eso hay en todas las cabinas del barco. Y se pensarán que junta polvo, pero la verdad que no, porque los tenemos que usar en cada simulacro de emergencia, entonces los usamos bastante. También en el techo tenemos un parlante para escuchar los anuncios del capitán y también las sirenas de los simulacros, que son insoportables. También tenemos un detector de humo, que hay que tener mucho cuidado con eso. Una vez una amiga se estaba planchando el pelo y salió un poquito de humo y el detector empezó pi. Y en ese mismo momento nos llamaron del puente de mando preguntando qué pasó y si estaba todo bien. Les explicamos y a los minutos llegó una de seguridad para chequear que esté todo bien y también para fijarse que no estemos fumando, que eso hay gente que lo hace en el baño, pero te pueden echar por eso, entonces hay que tener cuidado. Para fumar hay áreas designadas. Y también en el techo tenemos rociadores de incendio, cosa de que si hay fuego se activan. Y también hay que tener cuidado porque si los golpeás sin querer se pueden activar y te llueve en la cabina. Algo que está bueno de las cabinas es que las paredes son magnéticas, entonces uno puede poner imanes. Y yo así en mi primer contrato llené mi cabina de fotos porque a mí me gusta personalizar mi lugar y poner fotos de recuerdos felices. Entonces eso para mí está genial. Y también el hecho de que te brinda un espacio para poder juntarte con amigos en privado. Ahí es cuando nos ponemos a ver películas, series, a tomar algo, o las famosas cabin parties en las que nos juntamos todos y estamos apretados, pero no importa, es un espacio nuestro y está genial poder tenerlo. Esta de acá es la cabina de mi primer barco con mi compañera fotógrafa sudafricana Sandy, que nos acababan de cambiar la alfombra, por eso saqué la foto para hacer el antes y el después. En mi primer barco, justo el barco fue a remodelación, que es algo que sucede cuando los barcos ya tienen muchos años. Entonces cambiaron muchas cosas de adentro y también por afuera lo pintaron todo el barco. Esto va a ser otro video, porque al barco lo sacaron del agua, fue increíble. Y a nosotros en nuestra cabina nos cambiaron la alfombra y el televisor. Voy a responder una de las preguntas que me hicieron por Instagram, que es ¿con quién comparto cabina y si puedo elegir? Bueno, uno cuando llega al barco ya tiene asignada la cabina donde ya hay alguien ahí,
que siempre va a ser del mismo género y del mismo departamento, o sea, gente que trabaja con vos. Yo tengo la suerte de que los fotógrafos nunca somos más de 20, por lo cual siempre mis compañeras eran personas con las cuales yo tenía confianza y que conocía bien. Ahora, los del restaurante, que hay como 200 meseros, ahí quizás te puede tocar un compañero de habitación que no conozcas tanto. A mí me pasó una vez que las mujeres fotógrafas éramos impares, entonces a mí me tocó estar en la cabina con una chica que era del restaurante, que era de China. Y yo no conocía nada de ella, apenas me acordaba su nombre, no la veía nunca, porque la verdad es que no estamos nunca en la cabina, solo para dormir, descansar, bañarnos. Pero ella tenía un detalle, siempre a la noche cuando volvía de trabajar me traía o una fruta o un postrecito, lo cual era un detalle re lindo. También era limpia y ordenada, por lo cual la convivencia era hermosa, perfecta, sin siquiera vernos. Después también he tenido convivencias con fotógrafas con las cuales no me llevaba mucho, no nos relacionábamos, cada una hacía lo suyo, códigos de convivencia. Está todo bien. Y también he tenido convivencia con fotógrafas que terminaron siendo mis mejores amigas, mis hermanas, y de disfrutar mucho el tiempo compartido. Entonces la experiencia puede variar mucho según con quién se comparte. Ahora, si compartís con alguien que es irrespetuoso o que es muy sucio o cosas así que no son tolerables, se puede reportar y después van a evaluar a ver qué hacer con la situación para que no tengas que estar así. Lo que se puede hacer es, si vos querés cambiar de cabina con alguien que también quiere cambiar con vos para tener diferentes compañeros, eso se puede hacer. Hay formularios que se piden en recursos humanos y si los dos lados quieren, se hace. Ahora el problema es si yo digo, quiero estar con Pirulita y los de recursos humanos se tienen que quemar la cabeza para reorganizarnos. Por caprichos, esas cosas no pasan. Lo que sí se respeta son los formularios para las parejas casadas. Siempre los ponen juntos. Y también hay muchas parejas que no son casadas o que surgen a bordo. Y también pueden pedir por formulario, pero ahí ya depende de la disponibilidad que haya. Yo una vez con mi novio pedimos tener cabina juntos. Y justo había un día en el que había mucha tripulación que se iba a su casa y mucha tripulación que iba a llegar para reemplazarlos. Como estaban reorganizando todas las cabinas, ahí acomodaron ciertas parejas y tuvimos la suerte de poder convivir juntos. Otra de las cosas que me preguntaron es quiénes limpian nuestras cabinas. Nosotros tenemos la responsabilidad total. El barco nos da todo lo que necesitemos para limpiar los productos y también a Henry, que eran las aspiradoras que tenían carita y eran muy lindas. Entonces nosotros teníamos que encargarnos de nuestra propia limpieza. ¿Cómo se asegura el barco de que realmente lo hagamos? Todas las semanas hacían inspecciones de cabina. Entonces no siempre hacían las mismas, pero una vez al mes nos tocaba. Entonces siempre el día anterior que sabíamos que iba a haber inspección, limpiábamos, sacábamos la basura, aspirábamos la alfombra, ordenábamos. Y también nos ha pasado de olvidarnos y estar durmiendo y escuchar a lo lejos ¡Pum, pum, pum! ¡Cabin inspection! Que así es como gritan siempre en todos los barcos, porque lo hacen a la mañana. Entonces tocan fuerte para que la persona adentro se despierte y abra, porque si no ellos van a abrir y mejor que la persona no esté en la cama. Y también ya van avisando al resto del pasillo que están viniendo. Más de una vez me pasó con mi compañera de estar durmiendo y escuchar que están a un par de cabinas y saltar de la cama para limpiar y ordenar todo rápido. De este modo, siempre una vez a la semana estábamos limpiando u ordenando nuestra cabina el día anterior o a las corridas a la mañana. Otro tipo de cabina que me tocó en barcos más grandes y modernos son las cabinas individuales, la cual es totalmente tuya y tenés tu intimidad y está genial. Y obviamente el espacio es reducido. Y lo que sí se comparte es el baño, que está la cabina, baño y otra cabina. De modo que de los dos lados se puede entrar al baño, pero claro que hay trabas para no interrumpirnos ni encontrarnos. Entonces la cabina tiene una cama, tiene un placar, el lavamanos está también en la cabina, cada cabina tiene su lavamanos. Entonces en el baño solo hay ducha e inodoro. Y tenemos nuestros estantes para poner cosas, también televisión, que tiene una plataforma como Netflix y podemos ver las películas disponibles cuando nosotros queramos, lo cual está genial. Y también puerto USB, entonces podías conectar y ver cualquier película o serie tuya. Yo así me vi todo Grey's Anatomy. Ahora, en mi último barco, mi cabina era así, que yo ahí ya la tenía re clara para hacer el ambiente como me gusta y llevé mis luces. Y la diferencia era que la cama era plegable, estaba contra la pared levantada, entonces durante el día tenía un escritorio a lo largo de la cabina y a la noche bajaba la cama para dormir. Está bueno porque durante el día hay mucho más espacio disponible, pero a la hora de bajar la cama
ya no te queda mucho espacio y la cama queda medio alta, hay que treparse. Eso no me gusta mucho, pero la verdad es que durante el día hay mucho más espacio y está mucho mejor. Otro tipo de cabina, ya hablando de otro nivel, está en la de los managers, que ahí ya tienen cama matrimonial, sillón, ventana, servicio de limpieza. Yo una vez en un contrato tuve que cubrir la posición de fotomanager porque se fue y no había reemplazo. Entonces, junto con todas las responsabilidades que tuve el beneficio de dormir en esa cabina. Y para mí no hay como poder mirar por la ventana al cielo, al mar, a la luna. Para mí eso no tiene precio. Y el último tipo de cabina en el cual dormí fue en una de pasajeros, que en realidad esto no se puede porque tripulante pasajero no se pueden relacionar, pero en mi primer contrato vino mi mamá de vacaciones al barco, entonces conseguí un permiso especial para poder dormir con ella en su cabina, y ahí era una cabina mucho más grande, linda, lujosa, una ventana enorme, un baño enorme. Y teníamos también, además de servicio de limpieza, servicio a la habitación de comida y comíamos en la cama. Estuvo genial. Fueron 2 semanas en las cuales jugué a ser tripulante y pasajera a la vez, lo cual fue genial y a la vez agotador, porque en mi tiempo libre, en vez de descansar, estaba disfrutando del barco y los puertos con mi mamá. Y eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Comenten qué más les gustaría saber. Denle like, suscríbanse y esas cosas de YouTube. Y muchas gracias por ver.